La realidad que ves no es más que un reflejo de tu conciencia. Si puedes cambiar tu estado interior, todo lo demás cambia a tu alrededor. El vacío es ese misterioso espacio donde todo lo que deseas y todo lo que crees que eres se encuentra suspendido, esperando que te atrevas a entrar. Y para acceder a él, no necesitas más que una cosa, el control absoluto de tu mente. Dejar que la mente se sumerja en el vacío es un arte. Para muchos, este estado puede parecer algo inalcanzable, una abstracción, pero te aseguro que está más cerca de lo que crees. El vacío no es una nada física, sino un estado en el que desaparecen las distracciones, las preocupaciones, los deseos que tanto te atan. Es el lugar donde la verdadera creación ocurre. Ahora bien, ¿cómo alcanzas ese estado del vacío? Es una cuestión de presencia absoluta. Cuando cierras los ojos y dejas de identificarse con todo lo que te rodea, comienzas a desenredarte de la maraña de lo que llamamos realidad. El cuerpo físico, el entorno, las relaciones, todo eso se desvanece, y lo único que queda es la pura conciencia de ser. Esa sensación de ser sin ataduras es el punto de entrada. Al principio, te enfrentarás a una resistencia. La mente está acostumbrada a aferrarse a formas, pensamientos y estructuras. Pero si insistes, algo curioso sucede, la mente comienza a rendirse. Y es en esa rendición donde surge el vacío. Un espacio silencioso, sin forma, sin expectativa, donde la creación es posible porque no hay nada que interfiera. Imagina por un momento el océano, profundo e inmenso. En su superficie, hay olas que vienen y van, igual que tus pensamientos. Pero en lo más profundo, bajo toda esa agitación, hay una calma total. Esa profundidad es el vacío. No tienes que luchar con las olas para llegar a él. Simplemente, te permites hundirte, bajar, sin miedo a lo que te espera. Y es en esa profundidad donde todo comienza a tomar forma. Cuando te encuentras en ese vacío, sin resistencia, sin necesidad de que algo suceda, la verdadera magia de la creación se activa. Porque, ¿cómo puedes crear algo nuevo si tu mente está constantemente llena de ruido, de opiniones, de juicios? Debes vaciarte primero. Aquí es donde entra en juego una práctica crucial, la autoobservación. Debes observar cada pensamiento que cruza tu mente, no para reaccionar ante él, sino para dejarlo ir. Cada vez que lo haces, te acercas un paso más a ese estado puro, sin forma. Y cuando llegas a ese punto, te conviertes en el creador de tu realidad. Desde el vacío, surge todo lo que desees, porque ya no hay barreras que lo detengan. El vacío no es un lugar que simplemente visitas. Es un estado que te envuelve, que te transforma. Es donde te das cuenta de que no hay separación entre tú y lo que deseas. Al estar en ese estado, todo se siente como si ya hubiera sido creado, porque en el vacío, el tiempo no existe. Y si el tiempo no existe, todo lo que anhelas ya está aquí. Permítete entrar en ese espacio sin miedo. Permítete desaparecer, aunque sea por unos momentos, y verás cómo ese vacío comienza a llenarse con lo que siempre has deseado. Cuando entras en el estado del vacío, algo fascinante ocurre, te das cuenta de que no hay necesidad de lucha. Durante tanto tiempo, nos hemos aferrado a la idea de que todo lo valioso debe obtenerse con esfuerzo, sudor y sacrificio. Pero cuando experimentas este espacio sin forma, descubres que la verdadera creación no requiere ninguna de esas cosas. En el vacío, lo que deseas fluye hacia ti sin resistencia, como el agua que encuentra su camino entre las piedras sin esfuerzo alguno. Este estado de vacío no es simplemente una ausencia de pensamiento o emoción, es la presencia total de ti mismo en el ahora. Cuando logras desprenderte de todas las distracciones que te rodean, lo que queda es el núcleo de tu ser, puro, sin filtro. Y desde ahí, la creación se vuelve una extensión natural de quien realmente eres. ¿Has notado cómo, a menudo, las personas más creativas y exitosas parecen estar en paz, como si no estuvieran corriendo detrás de nada? Esto se debe a que han aprendido a operar desde ese vacío. Han comprendido que en lugar de perseguir sus deseos, deben permitir que estos surjan desde ese espacio donde nada los limita. Porque lo que realmente ocurre cuando entras en el vacío es que dejas de resistir. Y cuando dejas de resistir, el universo responde. Aquí es importante que entiendas algo crucial, el vacío no es inactividad. No es la simple ausencia de hacer o pensar. Es,
más bien, el estado donde actúas desde una quietud interior, desde una conciencia de que todo ya está sucediendo. No es que te detengas, sino que te mueves con una fluidez que nunca habías experimentado antes. Es como si estuvieras en sintonía con algo más grande que tú, y esa sincronización perfecta hace que todo lo que antes parecía imposible comience a alinearse con naturalidad. En ese estado, las oportunidades, las personas, las circunstancias adecuadas parecen aparecer casi de la nada. Pero no es magia, ni azar. Es el reflejo de haber entrado en el vacío, un lugar donde no hay espacio para la duda, la preocupación o el miedo. Quiero que pienses en esto como el acto de respirar. Al igual que el aire entra y sale de tus pulmones sin que tengas que forzarlo, así es como deben fluir tus deseos desde el vacío. No los empujes, no los fuerces. Simplemente, permite que sucedan. Al entrar en ese estado, te das cuenta de que no hay separación entre lo que eres y lo que deseas. Ambos son la misma cosa. Es en este punto donde muchas personas se confunden. Piensan que el vacío es un espacio estático, un lugar donde nada sucede. Pero eso no es verdad. En realidad, es el espacio de mayor dinamismo, el lugar donde todo se está gestando en potencia. Es como una semilla bajo la tierra. No la ves crecer, pero sabes que algo está ocurriendo en lo profundo. Y si confías en ese proceso, eventualmente verás los frutos. Una vez que comienzas a practicar este estado, notarás que las cosas que antes te parecían difíciles o fuera de tu alcance comienzan a aparecer de manera más sencilla. Pero no porque hayas hecho algo específico en el mundo externo, sino porque has aprendido a operar desde una fuente interna de poder y certeza. Este es el poder del vacío. No es ausencia, sino plenitud. No es silencio, sino el preludio a la creación. Al permanecer en ese estado, no solo desbloqueas tu capacidad de crear, sino que empiezas a comprender que, en realidad, ya lo has creado todo. Cuando estás en el vacío, empiezas a percibir la vida de una manera completamente diferente. Las pequeñas cosas que antes te parecían tan importantes pierden su peso, y los problemas que alguna vez ocupaban toda tu mente parecen desvanecerse en la nada. Es como si estuvieras mirando todo desde un punto de vista elevado, donde las preocupaciones cotidianas no pueden alcanzarte. Desde esa altura, ves lo que realmente importa. Lo más interesante es que cuando entras en el vacío, tu mente deja de funcionar bajo las reglas de la lógica ordinaria. Ya no te preguntas cómo lograr algo, cuándo sucederá o si realmente es posible. Todas esas preguntas surgen de una mente limitada por el tiempo y el espacio. Pero en el vacío, esas limitaciones desaparecen. Es un estado donde lo imposible se vuelve posible, porque no estás operando bajo las reglas del mundo físico, sino bajo las reglas de tu propia conciencia, que es ilimitada. En este espacio, no necesitas esforzarte por controlar los eventos. Todo lo que tienes que hacer es mantener tu foco en el estado que deseas experimentar. En el vacío, te das cuenta de que lo que realmente importa no es tanto lo que haces, sino cómo te sientes. Porque es desde ese sentimiento, desde esa vibración interna, que todo se despliega. Si puedes sostener el sentimiento de ya tener lo que deseas, ese estado de certeza y satisfacción, entonces inevitablemente eso se manifestará en tu vida. Es importante recordar que el vacío no es un lugar al que entras para escapar de la realidad. No estás huyendo de nada, no estás evitando nada. Más bien, estás eligiendo ver la realidad desde un nivel más profundo, desde un lugar donde sabes que tienes el control. Porque lo que defines en el vacío es lo que finalmente toma forma en tu vida. En ese espacio, no hay contradicciones, no hay dudas, no hay miedo. Solo hay una clara visión de lo que quieres ser, hacer o tener. Al principio, puede ser difícil permanecer en el vacío por largos periodos de tiempo. La mente, acostumbrada a la distracción y al ruido constante, buscará arrastrarte de vuelta al caos. Pero con la práctica, aprendes a silenciar esas distracciones. Aprendes a dejar ir el impulso de controlar cada detalle y simplemente confiar en el proceso de creación. Este estado de confianza absoluta es esencial, porque en el vacío, no hay lugar para la duda. Esa confianza te conecta directamente con el flujo natural del universo. No necesitas saber cómo sucederán las cosas, ni cuándo. Solo necesitas saber que ya están en marcha. Y mientras te mantengas en esa vibración de certeza, sin caer en la tentación de dudar o cuestionar, lo que sea que hayas definido en el vacío comenzará a manifestarse. El vacío es un lugar de puro potencial. Es el espacio donde todo está esperando ser creado.
Lo único que te separa de tus deseos es la capacidad de sostener ese estado de quietud y certeza. Y aunque parezca simple, muchas veces es lo más desafiante que podemos hacer. Porque la mente siempre quiere aferrarse al control, quiere saber los cómo y los cuándo. Pero en el vacío, esos detalles no son necesarios. Todo lo que importa es que te permitas sentir que ya has recibido lo que has pedido. Desde este estado, todo fluye hacia ti con una facilidad que nunca antes habías experimentado. En lugar de luchar por las cosas comienzan a encontrarte a ti. El vacío es la clave para desbloquear ese flujo natural de abundancia, de salud, de amor, de cualquier cosa que desees. Solo debes estar dispuesto a vaciarte de lo viejo para que lo nuevo pueda surgir. Una vez que te permites experimentar el vacío, comienzas a darte cuenta de algo fundamental: la creación no es un proceso forzado ni complicado. En realidad, es profundamente sencillo. Pero la simplicidad puede ser engañosa, porque nos han enseñado que lograr algo en la vida requiere esfuerzo, planificación y sacrificio. Sin embargo, en el vacío, no es así como funciona. Aquí, la clave está en alinearte con lo que ya es tuyo. No en luchar, sino en permitir. Cuando te encuentras en el vacío, el esfuerzo se disuelve. No porque te conviertas en alguien pasivo o desinteresado, sino porque descubres que la verdadera creación viene de un lugar de total relajación interna. No es una relajación física, sino una paz profunda en tu conciencia. Desde ese estado, lo que deseas se manifiesta sin resistencia, porque en el vacío no hay lugar para el conflicto entre lo que quieres y lo que temes. Es crucial entender que el vacío no es una herramienta más que puedes usar para obtener lo que deseas, como quien sigue un manual de instrucciones. Es un estado de ser, una manera de vivir y de percibir la realidad. Una vez que lo experimentas, algo cambia en ti. Ya no necesitas controlarlo todo o estar pendiente de cada detalle. Te das cuenta de que, al dejar de interferir, lo que siempre has querido comienza a alinearse a tu favor de manera natural. El vacío es como el silencio entre las notas de una canción. Sin ese silencio, la música sería ruido, un caos de sonidos sin estructura. Pero es en el espacio vacío entre las notas donde la melodía cobra vida. Así sucede con la creación en tu vida. Si no dejas espacio para que las cosas se desarrollen por sí mismas, solo generarás más ruido, más caos. Pero cuando permites el vacío, cuando permites que ese espacio se haga presente en tu conciencia, todo lo demás comienza a tomar su lugar, casi sin esfuerzo. Ahora bien, llegar al punto en que puedes confiar plenamente en este proceso requiere tiempo y paciencia. No porque sea complicado, sino porque estamos acostumbrados a un enfoque diferente. Hemos aprendido a creer que tenemos que estar en constante movimiento, haciendo, planeando, empujando. El vacío, en cambio, nos pide que dejemos de hacer y empecemos a hacer. Esa es la mayor diferencia. Cuando estás en el vacío, ya no te preocupas por hacer las cosas correctas o tomar las decisiones adecuadas, porque sabes que todo lo que necesitas ya está en camino. Y aquí es donde muchas personas fallan, se desesperan cuando no ven resultados inmediatos. Pero el vacío no responde a la prisa ni a la ansiedad. Responde a la quietud, a la confianza. Lo que siembras en ese espacio se gesta en su propio tiempo, y cuando aparece en tu vida, lo hace de una manera perfecta y oportuna. Si puedes mantenerte firme en esa certeza, verás cómo las circunstancias comienzan a cambiar, sin que tengas que mover un solo dedo. Este proceso te pide una cosa: dejar ir el control. Y eso es lo más difícil para muchos, porque hemos sido condicionados a creer que debemos controlar todo para que las cosas salgan como queremos. Pero en el vacío, descubres que lo más poderoso que puedes hacer es soltar. Es al dejar ir cuando todo comienza a llegar. Es en la ausencia de lucha cuando se abren las puertas para que lo que has imaginado se manifieste. Recuerda siempre esto: el vacío no es un espacio de inacción. Es el espacio donde todo lo que has deseado comienza a tomar forma, no porque lo estés forzando, sino porque le has dado el permiso de aparecer. Y cuando eso sucede, te das cuenta de que el poder nunca estuvo en lo que hacías, sino en lo que eras capaz de permitir que ocurriera desde tu estado más profundo de ser. El verdadero poder del vacío no radica en lo que puedes obtener de él, sino en lo que te permite descubrir sobre ti mismo. En ese espacio de quietud, te das cuenta de que no eres el resultado de las circunstancias externas ni de los pensamientos que flotan en tu mente. Eres algo mucho más profundo, mucho más vasto. El vacío te lleva a reconocer que no necesitas nada externo para ser completo, porque ya eres completo en tu esencia. Es un descubrimiento que transforma tu percepción de la vida. De repente,
Todas las cosas que alguna vez parecían urgentes, que creías que debías alcanzar o conseguir, pierden su peso. No porque dejen de importar, sino porque te das cuenta de que no te definen. El vacío te enseña a vivir desde un estado de plenitud interior, y desde esa plenitud, todo lo que deseas fluye hacia ti de manera natural. Ahora que comprendes el vacío, ya no te relacionas con tus deseos de la misma manera. No los ves como algo que necesitas para llenar un vacío, sino como extensiones de tu propia conciencia, expresiones de quien realmente eres. Cuando estás en el vacío, no te preocupas por cómo o cuándo llegarán las cosas a tu vida, porque sabes que ya están ahí, esperando a manifestarse en el momento adecuado. La manifestación no es algo que suceda fuera de ti. Sucede en el momento en que te alineas internamente con lo que ya sabes que es cierto. Y cuando estás en el vacío, esa alineación se da de manera natural, sin esfuerzo. Todo lo que necesitas hacer es mantenerte en ese estado de certeza, de conocimiento profundo de que lo que deseas ya es tuyo. Pero la verdadera belleza del vacío es que, más allá de manifestar tus deseos, te muestra que tu verdadera naturaleza es ilimitada. No estás atado a lo que has sido o a lo que has experimentado hasta ahora. Desde el vacío, puedes redefinir tu realidad de una manera completamente nueva. Eres libre de crear, no desde el miedo o la necesidad, sino desde la certeza y el amor. Ese es el mayor regalo del vacío, la libertad. Libertad de las limitaciones autoimpuestas, de las creencias que has adoptado a lo largo del tiempo, de los patrones de pensamiento que te han mantenido atrapado en una realidad que no deseabas. En el vacío, te liberas de todo eso. Y es en esa libertad donde descubres tu verdadero poder. Vivir desde el vacío es vivir en total confianza con el proceso de la vida. No necesitas saber cada detalle o tener todas las respuestas. Sabes que todo está trabajando a tu favor, incluso cuando no puedes verlo. Esa certeza, esa fe inquebrantable, es lo que te permite caminar por la vida con una ligereza y una paz que no habías conocido antes. Cuando permites que el vacío se convierta en tu estado natural, te das cuenta de que no hay nada que temer. La vida deja de ser una batalla constante y se convierte en un flujo armónico donde todo lo que necesitas aparece en el momento perfecto. Es un estado de entrega, pero no de resignación. Es una entrega consciente, sabiendo que, en el vacío, ya todo está hecho. Entonces, lo que comienza como un espacio de silencio y quietud se convierte en el origen de todas tus manifestaciones. El vacío es la fuente de todo, porque es desde ahí que surge la verdadera creación. Y una vez que has aprendido a vivir desde ese espacio, te das cuenta de que no hay límites para lo que puedes crear. No hay restricciones para lo que puedes ser. Al final, el vacío te enseña que lo que has estado buscando fuera de ti siempre ha estado dentro de ti. Es en ese silencio interno donde descubres tu verdadero poder, tu verdadera naturaleza. Y desde ahí, todo lo que siempre has deseado comienza a tomar forma, no porque lo hayas forzado, sino porque has aprendido a permitir que la vida fluya a través de ti, en su tiempo perfecto.